presenta el espiritismo, una lección del curso de sectas y religiones del Instituto Bíblico Nocturno Ebenezer, basado en el libro ¿Cuál camino?, de la autoría de Luisa Girete Walker, con su servidora Susana García. Se dice que el espiritismo es la religión más antigua en la tierra, pues surgió dentro del mismo Edén, cuando el primer hombre y la primera mujer gozaban de comunión total con Dios, cuando aún el pecado no había hecho separación del hombre con su Creador. Debido a eso, en el hombre no existía la necesidad de buscar de Dios a través de ninguna religión. Por lo tanto, la religión como tal aún no existía, ya que, como sabemos, religión viene del vocablo latín religare, cuya raíz etimológica significa ligarse de nuevo. Esta palabra casi no la encontramos en la Biblia, solo en pocas excepciones. Un ejemplo es Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este mundo. Antes de entrar de pleno en nuestro tema acerca del espiritismo, detengámonos a explorar el significado de esta palabra a la luz del griego original de las Escrituras. Aquí nos encontramos con el vocablo griego treskeia, la cual se traduce culto, y aparece relacionada con hetelotreskeia, lo cual significa adoración voluntaria. La palabra treskeia se refiere a la religión en su aspecto externo, es referencial al servicio o culto ceremonial, a la práctica de observancias religiosas. El término también denota reverencia o adoración, especialmente la que se expresa en actos rituales y de servicio. Datos generales. El espiritismo es considerado una religión, pues forma parte de las creencias y los ritos de más personas cada vez, mediante lo que conocemos como ocultismo. La Biblia nos advierte acerca de esta práctica en repetidas ocasiones, como por ejemplo, Levítico 19:31 y Deuteronomio 18, versículo 10 al 12. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Iniciaremos ahora considerando sus aspectos generales. De su organización y naturaleza podemos decir que hay muchas ramas distintas que practican el ocultismo. Existe una Asamblea General Internacional de Espiritistas que intenta unificar diversas organizaciones y grupos independientes. Sin embargo, el espiritismo también se practica en algunas iglesias y organizaciones cristianas, entre comillas, como las del movimiento de la nueva era, que no se identifican como espiritistas. No nos será posible citar una fecha del origen del espiritismo, porque esta práctica data desde el principio de la existencia humana, lo cual podemos observar en los registros sagrados. El ocultismo nace oficialmente en la antigua Babilonia, pero actualmente está extendido a través de todo el mundo. Su autoridad o guía espiritual son las revelaciones recibidas de los espíritus a través de los médiums o los llamados espíritus guías, así como diversos libros escritos, entre los cuales encontramos los escritos de A.J. Davis, Conan Doyle y Allan Kardec, entre otros. Su teología es adaptable según el ambiente donde se encuentre,
desde el animismo de pueblos primitivos, el misticismo oriental, hasta formas llamadas cristianas entre comillas. Puede ser politeísta, panteísta o monoteísta. La atracción especial que esta religión tiene para sus seguidores radica en el supuesto conocimiento de la vida de ultratumba, la oferta de consuelo en la comunicación con los familiares difuntos, la sanidad para los enfermos, la revelación del futuro y dirección para la vida. También la adquisición de poder sobrenatural, así como lograr venganza sobre los enemigos mediante los hechizos, etc. El espiritismo antiguo. Vayamos ahora a analizar algunas palabras usadas en el ocultismo y consideremos sus definiciones. Ocultismo: conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas, con las que se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. Dedicación a las ciencias ocultas. Espiritismo: religión que trata del mundo espiritual. Se trata de la creencia de que es posible comunicarse con el mundo invisible, incluyendo difuntos. Teosofía: concepto de Dios concebido por la mente humana. Es la interpretación de cada persona respecto a Dios. Animismo: creencia que atribuye alma a los fenómenos naturales y que trata de hacerlos favorables por medio de prácticas mágicas. Misticismo: doctrina filosófica y religiosa que admite la realidad de una comunicación directa y personal con Dios. Y en esta área, en cierta forma, pertenecemos los cristianos. Quiromancia: lectura de la palma de la mano en un intento por conocer eventos relacionados con la persona interesada. Cartomancia: lectura de las cartas en un intento por conocer eventos relacionados al pasado, presente y futuro de la persona interesada. Necromancia: consulta a los muertos a través de invocaciones o de ritos llamados sesiones espiritistas. Ventriloquía: la ventriloquía es el arte de modificar la voz de manera que parezca venir de lejos, imitando la de otras personas o diversos sonidos. Se practica legítimamente en el mundo del espectáculo, pero también ha servido a algunos charlatanes o farsantes en el espiritismo para explotar a su clientela. Adivinación: descubrir lo que no se sabe sin fundamento lógico. Agorero: es el que adivina utilizando objetos como señales, como por ejemplo caracoles, café, cenizas de cigarro, etc. Sortílego: el que adivina echando suertes, ya que la palabra sortilegio viene de la palabra suerte. Hechicero: aquellos que curan o hacen daño por medio de procedimientos o rituales mágicos. Encantador: es el que controla la mente de una persona consciente o inconscientemente. Magia: conjunto de creencias y prácticas basadas en la idea de que existen poderes ocultos en la naturaleza y que se deben de conciliar para provocar o una desgracia o un beneficio. Dentro de esta rama existen dos tendencias: magia blanca y magia negra supuestamente. La Biblia no hace distinción de esta índole y la condena igualmente. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. El texto antes citado de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, nos da un resumen de lo que es el espiritismo, y nos hace ver que es muy antiguo. En la época de Moisés estaba muy desarrollado. Esas prácticas siguieron a través de los siglos,
Con la extensión del cristianismo se vio menos espiritismo, pero el ocultismo siguió como base de algunas de las religiones orientales. En el Nuevo Mundo, donde quiera que se imponía la religión cristiana como obligación, que durante esa época imperaba como católica y romana, la mayor parte de las tribus conquistadas retenía sus antiguas creencias y las unía a la religión cristiana. La idolatría honraba a los demonios con quienes el pueblo se comunicaba. En Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Igualmente el salmista en el Salmo 106, versículo 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Como podemos ver, los espiritistas creen que los espíritus con los cuales se comunican son almas de los muertos. En cambio, la Biblia nos hace saber que son espíritus engañadores, o sea, demonios que se hacen pasar por los difuntos para apartar a los hombres de Dios y tenerlos bajo su propio control. Primera de Timoteo capítulo 4:1 dice: Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Esta cita nos hace comprender que el resurgimiento del espiritismo y su crecimiento increíble en el siglo XX es el cumplimiento de una de las señales de los últimos tiempos. Las muchas formas del espiritismo hoy son consecuencia de su facilidad de adaptarse al ambiente religioso y cultural donde se encuentra. Formaba parte de las religiones antiguas de Egipto, Babilonia, India y China, y del animismo en varios continentes. La teosofía, el yoga y el movimiento de la nueva era contienen un espiritismo nacido del misticismo oriental. En Haití se ve el buduismo violento y primitivo, traído por los esclavos desde las selvas africanas. En Cuba hay una gran variedad, desde la hechicería de los santeros hasta la forma refinada que pretende trabajar por obra del Espíritu Santo y se cree cristiana. Tanto en esta nación como en muchas otras partes de América Latina, el espiritismo se ha adaptado al catolicismo romano y emplea en sus ritos la cruz y las imágenes de los santos y de la Virgen María. En Brasil está muy arraigado y extendido el espiritismo. Se ha convertido en la fuerza predominante en la amalgama entre el animismo africano y el catolicismo. Mientras tanto, en Guyana se manifiesta en el culto a las sirenas. Estas, según su creencia, habitan en los ríos y en el mar. A pesar de tener fuentes tan antiguas, el espiritismo de los Estados Unidos afirma que tuvo su origen en el año de 1848. Esta fecha corresponde a un periodo de gran apostasía e incredulidad. Sin embargo, el alma humana siempre busca contacto con alguna realidad espiritual, alguna manifestación sobrenatural de poder. En 1847, A.J. Davis publicó un libro llamado Las Revelaciones Divinas de la Naturaleza. Contenía los fundamentos y la filosofía del espiritismo moderno, y preparó el terreno de tal forma que Davis es reconocido como el Juan Bautista del espiritismo. Pero el honor, entre comillas, de ser las escogidas de los espíritus para dar principio a esta nueva dispensación, entre comillas, que empezó en 1848, les corresponde a dos niñas, llamadas Margarita y Kate Fox. Su hogar de Highview, Nueva York, es considerado como el Belén del espiritismo moderno. Se dice que las hermanitas Fox desarrollaron un sistema para comunicarse con un supuesto duende que frecuentaba la casa paterna. Le hacían preguntas y el espíritu les contestaba mediante golpecitos, de acuerdo con el sistema telegráfico que habían ideado. Según confesaron públicamente y por escrito, 40 años más tarde, todo empezó como una broma. Las niñas mismas hacían los golpecitos e inventaban los mensajes del espíritu de un asesinado que supuestamente frecuentaba la casa.
pero una hermana mayor se unió con ellas en el engaño y las amenazaba cuando querían revelar el secreto. La popularidad de estas manifestaciones del mundo espiritual, entre comillas, aumentó tanto que las hermanas se encontraron atrapadas en su propio fraude. Confesarlo hubiera sido exponerse a la ira de la multitud de personas engañadas por ellas. Por tanto, aquí tenemos el extraño caso de las muy veneradas fundadoras de una religión moderna que no creían en ella. Pareciera que su confesión pública sería un golpe mortal para el espiritismo, pero para entonces se había hecho tan fuerte que no había cómo detenerlo. Había empezado como una broma, pero se había transformado en un engaño peor que el original. Ahora los espíritus engañadores se les manifestaban verdaderamente a los que se rendían al control demoníaco. Mientras tanto, gran número de personas miraba todo el asunto como un entretenimiento muy divertido. En sus fiestas se ponían a mover mesas con el poder de la mente o consultaban a los espíritus con las tablas de espiritista o llamadas tablas de Ouija. Para esto apoyaban los dedos sobre una tablita y hacían una pregunta. La tablita se movía hacia las letras en una tabla mayor hasta deletrear la respuesta. Algunos que al principio solo buscaban en el espiritismo un entretenimiento, se convencieron de que eran ciertas las manifestaciones de los espíritus. También la Primera Guerra Mundial le dio gran impulso a la práctica de consultar a los difuntos. Los familiares de los soldados muertos buscaban consuelo en el espiritismo. En sus sesiones oían una voz que les parecía la del finado, que les hablaba por los labios del médium. La voz se refería a sucesos conocidos por los parientes, pero desconocidos por el médium. Cuando se le preguntaba por la vida de ultratumba, el espíritu contestaba que todo era muy bonito y que los espíritus gozaban de armonía y felicidad. Al aumentar la popularidad del espiritismo, se comenzaron a publicar libros para los que querían aprender a comunicarse con los espíritus, rendirse a su control y desarrollar así sus facultades de medium. En la América Latina son fundamentales los escritos de Allan Kardec, los libros de dos novelistas populares, Arthur Conan Doyle y Stuart Edward White, dieron un impulso tremendo a la extensión del espiritismo. En 1893 se organizó en Chicago la Asociación Nacional Espiritista, la más fuerte de las organizaciones de esta religión en los Estados Unidos. Tienen un seminario para la preparación de sus ministros, entre comillas, y también da cursos por correspondencia. A fin de fomentar la unidad del movimiento, se organizó en 1936 un cuerpo cooperativo llamado Asamblea General Internacional de Espiritistas. Esto no nos da el cuadro completo de la fuerza del espiritismo, porque numerosos grupos no pertenecen a ninguna organización y millares de personas que son miembros de otros grupos religiosos también practican el espiritismo. Varias cosas han llevado a millones de norteamericanos a comunicarse con los espíritus a un nivel personal. El estar drogado ha puesto a muchos bajo la influencia de espíritus engañadores. El yoga y la meditación trascendental que se fomentan en muchas escuelas como medio de librarse de la tensión nerviosa, producen un estado alterado de conciencia, en el cual la mente está abierta a comunicarse con los espíritus. Alice Luz, en su libro Probad los espíritus, menciona 7 formas de espiritismo mencionadas en la Biblia. Veamos en ellas cómo la práctica actual de esa religión diabólica se asemeja a la práctica de los tiempos bíblicos. La adivinación y la pronosticación. La adivinación y pronosticación consiste en predecir sucesos futuros o descubrir cosas secretas. Puede ser comunicación directa con seres espirituales o mediante señales o agüeros. En Génesis 44:5, el siervo de José menciona una copa para adivinar. ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Algunos mediums usan hoy un vaso de agua o una bola de cristal en los cuales dicen ver revelados los sucesos futuros. En 1 Samuel capítulo 28, versículo 8 y Hechos capítulo 16, versos 16 al 19, hablan de un espíritu de adivinación que operaba a través de una persona.
Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús el Cristo, que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Eso es idéntico a las manifestaciones de los espíritus en los médiums de hoy. Oseas 4:12 también nos habla de la consulta a los ídolos y las respuestas. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Esto sucede ahora en el trabajo de los santeros y espiritistas. Ezequiel 21:21 cuenta cómo el rey de Babilonia practicaba la adivinación, sacudiendo saetas, consultando a ídolos y mirando el hígado de un ave sacrificada. Hoy también se mira el hígado del ave sacrificada. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Otras formas modernas de adivinación son las de tirar las barajas para ver cómo caen. Esto se conoce como cartomancia. Leer las hojas del té en el fondo de la taza, usar la tabla espiritista y leer la suerte en la palma de la mano del cliente, lo cual se conoce como quiromancia. La astrología, aunque no conectada con el espiritismo, presenta otra forma de adivinación o pronosticación. Millares no se atreven a emprender ningún negocio sin antes consultar su horóscopo para ese día. En cambio, la vida de los cristianos es dirigida por un padre amante y no es juguete de las influencias astrales. La curiosidad humana lleva a muchos a consultar sobre su suerte, pero recordemos que la Biblia condena severamente la adivinación y la pronosticación. Dios las prohíbe y las clasifica entre las prácticas paganas abominables para Él. Por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versos 26 y verso 31. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. El castigo para esas prácticas era la muerte. Incluso podemos citar Isaías 47:13 para corroborar que la creencia en los horóscopos era una práctica antigua reprobada por Dios en su palabra. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Aquí cabe hacer el comentario de cuántos cristianos hay hoy en día que en su ignorancia consultan los horóscopos. La necromancia. La necromancia se representa como comunicación con los muertos y la revelación por este medio de misterios y sucesos del futuro. También se llama nigromancia, que significa magia negra. Lo que ocurrió en la visita de Saúl a la adivina de Endor es tema de gran controversia. Los espiritistas toman este caso en 1 Samuel 28, versos 3 al 20, como aprobación divina para las consultas a los muertos y prueba de que los muertos se presentan realmente. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, y vinieron y acamparon en Sumnem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron,
He aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Algunos comentaristas evangélicos creen que el espíritu que se presentó no era Samuel, sino una personificación de él. Se basan en la prohibición de Dios sobre la comunicación con los muertos. Otros creen que la mujer estaba acostumbrada a tratar con los espíritus engañadores, pero en esta ocasión, para gran sorpresa suya, Dios envió al profeta Samuel. Atribuyen el miedo de la adivina a que esta manifestación era diferente a las usuales. Creen que Samuel se presentó, no porque la adivina tuviese poder para hacerlo venir, sino porque Dios le iba a dar a Saúl un último mensaje para mostrarle que ni la necromancia podía ayudarlo, porque se había rebelado contra él. Cualquiera que sea el caso, lo cierto es que Dios prohíbe y condena la necromancia, según Deuteronomio 18, versos 10 al 12, que ya se ha leído, y también lo dice Isaías capítulo 8, verso 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? El colmo de los pecados de Saúl fue este acto de consultar a una médium, en vez de arrepentirse y buscar a Dios. Eso le acarreó el juicio divino, como lo dice Primera de Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. En los tiempos actuales, la necromancia toma varias formas. A veces el medium es el único que ve el espíritu que se presenta, como en el caso de Samuel y Saúl. En este caso, es él quien recibe el mensaje y se lo transmite al cliente. La descripción que hace de la persona y la naturaleza del mensaje lo convencen de lo genuino de la aparición. En otros casos hay una materialización, o sea, el espíritu se presenta en forma visible para todos los presentes.
Algunas de estas materializaciones se atribuyen a lo que llaman ectoplasma, que significa la sustancia de vida espiritual que sale de la boca o de otra parte del cuerpo del medium y toma una forma nebulosa parecida a la de la persona fallecida a quien se consulta. A veces ni el medium ni el cliente ven al espíritu, pero éste toma posesión del medium y habla a través de él. La ventriloquía. La ventriloquía, como ya se dijo, es el arte de modificar la voz de manera que parezca venir de lejos, imitándola de otras personas o de diversos sonidos. Sin embargo, respecto a las manifestaciones de los espíritus, este vocablo se refiere a la rendición de la lengua y las cuerdas vocales a un espíritu, según Isaías capítulo 8, verso 19 y capítulo 29, verso 4. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Entonces serás humillada. Hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo. Y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. A veces el medium cae en un trance o estado hipnótico, y está totalmente inconsciente de lo que sucede, mientras el espíritu toma control de sus labios, lengua y cuerdas vocales, y conversa con los que han pedido la consulta. La voz es idéntica a la del difunto, a quien el espíritu representa y afirma ser. Lo que dice revela un conocimiento íntimo de toda la vida de esta persona que el medium no puede haber tenido. A veces las propias facciones del medium parecen transformarse hasta presentar la misma apariencia y expresión del difunto. Los clientes quedan convencidos de que están conversando en realidad con sus seres queridos. Varios ex-mediums, después de su conversión al Evangelio, han relatado cómo los demonios personifican así a los difuntos. Leemos en el Nuevo Testamento sobre demonios que tomaban posesión de las personas y hablaban a través de ellas cosas que se hallaban más allá del conocimiento del poseso. Un ejemplo podemos verlo en Hechos capítulo 16, versos 16 al 18, y otro en Marcos capítulo 5, versículos 2 al 12. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús el Cristo, que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Y salido él del barco, luego le salió al encuentro un hombre de los sepulcros con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no le enviara fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca de los montes una grande manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos aquellos demonios diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Un estudio de los pasajes bíblicos que tratan de los demonios nos convence de que son los espíritus que operan a través de los médiums y se hacen pasar por difuntos, lo que en demonología se conoce como espíritus familiares.
Los hombres pueden registrar en forma permanente los hechos contemporáneos a fin de referirse a ellos en el futuro. Pueden hacerlo con su memoria o mediante registros escritos, filmados o grabados en cinta magnética. ¿Acaso no podrán hacer cosas semejantes los seres inteligentes que pueblan la esfera espiritual que nos rodea? ¿No podrán consultar sus propios archivos, cualquiera que sea su sistema, para realizar el trabajo que su jefe les encomienda? Con frecuencia los espíritus se presentan como personajes que lograron el éxito en otra época y ahora se ponen a disposición de la persona para aconsejarla en su especialidad. A lo mejor un comerciante está muy contento porque un economista europeo del siglo XIX le da consejos sobre sus negocios. Millares de enfermos acuden a los médiums para recibir el diagnóstico de su mal y una prescripción médica de parte del control espiritual que afirma haber sido un gran médico en la vida anterior. Repetidas veces los mensajes de ultratumba que aconsejan la inversión de todo el dinero del cliente en determinado negocio han tenido origen en un complot entre el medium y un cómplice para estafar a la persona. Algunas de las predicciones son acertadas y algunos de los mensajes vienen realmente de los demonios y no de un farsante. Pero aún así son incontables las veces en que el fiel cumplimiento de estos consejos ha producido solamente la desilusión, el desengaño y el desastre. Los demonios son espíritus engañadores. Antiguamente hablaban mentiras por medio de los profetas falsos. Continúan esta actividad en la actualidad y es una de las señales profetizadas como características de los últimos días. Primera de Reyes, capítulo 22, versos 12 y 19 al 23. Asimismo, Primera de Timoteo 4:1 nos refiere esto. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo: Sube a Ramot de Galaad, y serás prosperado, porque Jehová la entregará en la mano del rey. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Dios permite que los espíritus mentirosos engañen a los que no quieren recibir la verdad, según nos dice el apóstol San Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. A aquel inicuo, el cual vendrá por operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, obrando en los que perecen, por cuanto no recibieron la caridad de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, enviará Dios en ellos operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. En su palabra, Dios le advierte claramente a su pueblo que no crea todo espíritu, según dice Primera de Juan, capítulo 4, primeros 3 versículos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús el Cristo es venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús el Cristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. La magia. El diccionario establece una diferencia entre la magia blanca y la magia negra. Llama blanca a la que hace uso de medios naturales y negra a la que se practica mediante un pacto con el diablo. Es decir, la magia blanca viene a ser el conjunto de artimañas de los prestidigitadores y cosas por el estilo para entretener al público, mientras que la negra es la nigromancia. Sin embargo, entre los espiritistas se le da el nombre de magia blanca a la que se usa para ayudar a las personas, y el de magia negra a la que se emplea para hacerles daño. En este caso, ambas consisten en un trabajo hecho bajo el control de los espíritus. Según ellos, los espíritus de luz, entre comillas, hacen trabajos buenos a través de los médiums, mientras que los espíritus oscuros
Ejecutan el mal poniendo maldiciones sobre las personas. La magia se practicaba en las religiones paganas de los tiempos bíblicos. Podemos recordar cómo los magos de Faraón imitaron los milagros de Moisés en Éxodo 7:11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. También había magos en la época de José, según Génesis capítulo 41, versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. La Biblia usa las palabras encantadores y hechiceros como sinónimos de magos. Se ve por estos pasajes que la magia está en pleno conflicto con Dios. Al convertirse los que habían practicado la magia en la ciudad de Éfeso, quemaron sus libros sobre este arte diabólico para que no cayeran en manos de otras personas, aunque pudieran haberlos vendido por un alto precio. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Esto debe servir de advertencia para el día de hoy. Las artes mágicas y el Evangelio no pueden mezclarse, aunque haya mediums que utilicen la Biblia en sus sesiones. Entre las prácticas mágicas de la actualidad se encuentra la levitación, que consiste en hacer que un cuerpo flote suspendido en el aire. Esto se hace con mesas y otros objetos o con el cuerpo de una persona en estado hipnótico. La transportación es parecida. Se traslada la persona o el objeto de una parte a otra por el aire. El caminar con los pies desnudos sobre brazos encendidas o tomarlas entre las manos sin quemarse. El traspasarse varias partes del cuerpo con cuchillos o lancetas sin derramar una gota de sangre y otros prodigios semejantes, realizados por la persona poseída por un espíritu, convencen a los espectadores de que hay un poder real en la esfera espiritual que va más allá de los trucos o la superstición. La hechicería y la brujería. La Real Academia define hechizar, según la credulidad del vulgo, privar a uno a otro de la salud o de la vida, trastornarle el juicio o causarle daño en virtud del pacto hecho con el diablo y de ciertas confesiones y prácticas supersticiosas. Ya hemos visto varios textos bíblicos sobre la hechicería. Esta era castigada con la muerte en Israel. El Nuevo Testamento enseña que no hay lugar en el cielo para los hechiceros, a menos que se arrepientan como los de Éfeso antes de que sea tarde. Su lugar está en el lago de fuego, según nos dice Éxodo 22:18 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. A la hechicera no dejarás que viva. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. La brujería se ve como la forma más baja del espiritismo. Trabaja con espíritus malvados, oscuros, que solo quieren hacerles daño a los seres humanos. No obstante, una parte de la hechicería puede consistir en combatir a los espíritus malos y despojar a las víctimas de la brujería, o sea, librarlas de los malos efectos producidos por sus encantamientos o hechizos, lo cual es un perfecto engaño. Sin embargo, las palabras hechicería y brujería se emplean indistintamente por lo general. Hay muchos tipos de hechizos. ¿Cuántas señoritas acuden al hechicero o a la hechicera para conseguir por sus encantamientos el amor de determinado joven? ¿Y cuántas mujeres abandonadas por sus esposos van en busca de una venganza sobre la otra mujer que les ha quitado el marido? A veces el brujo trabaja con un muñequito que representa al enemigo del cliente, metiéndole alfileres en la parte del cuerpo que deben ser afectadas por la maldición. Esta práctica viene del vuduismo. Otras veces emplea el retrato de la persona, alguna prenda de ropa o cualquier objeto que tenga que ver con ella, como recortes de uñas o de cabello. En esos casos hace sus encantamientos sobre esos objetos. En cambio, otros preparan sus brujerías con sangre, centavos de cobre, pañuelos rojos,
el cuello y las plumas de un pollo y cosas por el estilo, mandando tirarlas delante de la puerta de la persona que debe ser víctima del hechizo. Algunos espiritistas trabajan con crucifijos, imágenes o estampas de santos y vírgenes, junto con toda clase de confecciones heredadas del animismo o del buduismo. Hay tal mezcla en el simbolismo y en la actividad vengativa atribuida a ciertos santos, entre comillas, que en estos ambientes no se puede discernir dónde termina el catolicismo y dónde empieza la hechicería. Una imitación de la obra de Dios. Desde tiempos inmemoriales, Satanás se ha dedicado a imitar la obra de Dios. El Señor quiere comunicarse con su pueblo por medio del Espíritu Santo y darle la dirección que necesita. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro debe estar bajo el control del Espíritu Santo, el Espíritu de vida, para poder seguir haciendo en el mundo las obras que Cristo empezó cuando estaba en la tierra. El poder del Espíritu se manifiesta a través de los cristianos en la operación de sus dones para la edificación de la Iglesia y para atraer bendición a la humanidad. A su vez, Satanás, el adversario imitador, organiza su propia iglesia, entre comillas, un cuerpo a través del cual pueda obrar el espíritu diabólico. Imita la obra de Dios por medio de espíritus engañadores, falsifica los dones del Espíritu Santo, aparenta dar bendiciones pero se tornan en maldición y tragedia. Hasta señala en la Biblia los textos referentes a la obra legítima de Dios para defender la falsificación que Él ofrece. Todo esto tiene un efecto doble. 1. Hace que algunos caigan en el espiritismo. Y 2. Ahuyenta a otros de las manifestaciones genuinas del poder de Dios, porque las confunden con las imitaciones satánicas. La imitación de los dones del Espíritu. Veamos cómo el diablo imita los dones del Espíritu Santo enumerados en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 12. Y acerca de las cosas espirituales, no quiero, hermanos, que las ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es, quien obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas opera uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que es un cuerpo, y tiene muchos miembros, empero todos los miembros de este cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también el Cristo. 1. Palabra de sabiduría. Los espíritus dan consejos a través de los mediums. 2. Palabra de ciencia. Los espíritus revelan misterios y cosas ocultas. Algunos mediums reciben la facultad de diagnosticar la enfermedad del cliente. 3. Fe. Los adeptos tienen que ejercer fe en su control para desarrollar la facultad de medium y para hacer las maravillas que logran hacer. Por el ejercicio de su fe en los espíritus, los pueden ver, oír, sentir su toque, recibir su dirección. Por fe caminan sobre las brasas y no se queman. Son transportados por el aire y hacen otras cosas que parecen imposibles. 4. Dones de sanidades. Un ex medium que se convirtió y llegó a ser pastor evangélico relata que el espíritu que era su control le indicaba cuál era el problema de las personas que acudían a él y lo que tenían que hacer para efectuar la curación de su mal. Muchos mediums practican la medicina bajo la dirección de espíritus que afirman haber sido médicos cuando vivían en la tierra. Algunos reciben dinero por estas obras, otros dicen que es un don de Dios y no cobran nada en absoluto.
creen que están sanando a los enfermos por el poder del Espíritu Santo y que de esta forma están cumpliendo con la voluntad de Dios. 5. Milagros. Ya hemos mencionado el triunfo sobre las leyes naturales mediante el poder espiritual. 6. Profecía. Así como el Espíritu Santo nos comunica el mensaje de Dios por labios de los cristianos que ejercen este don, los espíritus del reino de Satanás les transmiten a sus súbditos los mensajes de su máximo líder a través de los médiums espiritistas. Hay una gran diversidad de espíritus. Los espíritus oscuros hablan obscenidades y terribles blasfemias contra Dios. Otros, como ángeles de luz, exhortan a una vida buena y bondadosa. Son tan expertos en imitar la obra de Dios que el apóstol Juan tuvo que advertirles a las iglesias en 1 de Juan capítulo 4 verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. 7. Discernimiento de espíritus. Cuando Cristo estaba en el mundo, parte de su ministerio consistía en echar fuera a los demonios. Por el poder del Espíritu Santo, la iglesia sigue echándolos fuera, según nos dice Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Para esto y para la protección de la iglesia contra los espíritus engañadores, Dios la ha provisto del don de discernimiento de espíritus, que es la capacidad para reconocer a los espíritus malignos. El espiritismo también practica el exorcismo, o sea, el acto de echar fuera a los espíritus malignos. Al respecto, hace recordar la experiencia de los 7 hijos de Seba, relatada en Hechos, capítulo 19, versos 13 al 16. Y algunos de los judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica». Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo, «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos, y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que los demonios echen fuera a otros demonios? Cristo mismo enseñó al respecto que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer firme. Aunque el exorcismo espiritista puede librar a una persona de la posesión de determinado demonio o demonios, no que la libra del dominio de Satanás. Al contrario, la hace más que nunca esclava voluntaria del espiritismo. Desde ese momento, para conservar la salud, debe ser leal a los espíritus que la han liberado. Esta liberación es muy distinta de la de Cristo, ya que Él libra a la persona de la influencia y del dominio satánico. En cuanto al discernimiento de espíritus en el sentido de percibirlos y conocerlos, esta capacidad está muy desarrollada en el espiritismo. Muchos médiums son videntes, es decir, pueden ver a los espíritus. Lo triste es que están engañados en cuanto a la identidad de los espíritus engañadores con quienes se comunican. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. 8. Diversos géneros de lengua. A veces un médium habla en un idioma desconocido para él mientras está bajo el control del demonio. A veces el control habla el idioma de la tierra donde dice que ha vivido. Muchos brujos y hechiceros de origen africano hablan en otras lenguas cuando se les sube el espíritu o el santo, como ellos dicen. Dicen por lo general que es un espíritu africano que habla un idioma africano mientras hacen sus encantamientos. Otros casos citados de esta manifestación incluyen el de un médium que trabajaba bajo el control de un espíritu que pretendía haber sido un médico francés. Hablaba perfectamente el francés y empleaba la terminología de la medicina. Todos sabían que el médium desconocía tanto el francés como la medicina. ¿Se puede imaginar el efecto que esto tendría sobre un cliente que sabía francés y algo de medicina? Aunque los espiritistas toman estas manifestaciones como pruebas de su comunicación con los muertos, los evangélicos solamente las reconocemos como evidencia
de que hay un poder espiritual que opera en el medium, pero creemos que el espíritu es un demonio y no un muerto. Tales manifestaciones de lenguas satánicas confunden a muchos cristianos. Llegan a la conclusión de que todo don de lenguas procede del diablo. Se olvidan de que Satanás es el gran imitador de Dios. Según Pablo, entendemos que el poder del Espíritu Santo era señal para el incrédulo, según 1 Corintios capítulo 14, versículos 21 y 22. En la ley está escrito que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los fieles, sino a los incrédulos, mas la profecía no se da a los incrédulos, sino a los fieles. Así sucedió en el día de Pentecostés, cuando una serie de hombres de distintas naciones oyeron hablar en sus propios idiomas las alabanzas de Dios, según Hechos capítulo 2 versos 4 al 11. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en su lengua en que somos criados? Partos y medos, y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de África, que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios». Esto los convenció de la realidad del poder sobrenatural que llenaba a los discípulos. Satanás, el imitador, emplea esta manifestación para convencer a los incrédulos de la realidad del poder que opera en el medium. 9. Interpretación de lenguas. A. Milton, en su libro Sombra o Sustancia, cita casos en que los mediums ejercitan esta facultad. Ocurre cuando ha habido un mensaje en otra lengua y después un espíritu da su significado a través del medium. Los sacrificios sangrientos. En el Antiguo Testamento vemos que Dios instituyó sacrificios de sangre para simbolizar el sacrificio de Cristo, quien habría de morir por los pecados del mundo. Desde aquellos tiempos, el diablo ha incluido en el culto a los demonios los sacrificios sangrientos. Basta con subir por ciertos caminos a los cerros que rodean a la hermosa ciudad de Río de Janeiro. Llegará a un sitio donde encontrará una gran cantidad de cabos de velas, lazos rojos, manchas de sangre, cuchillos y restos de los sacrificios, tales como las patas y la cabeza de un cabrito. Pregúnteles a los devotos de Santa Bárbara sobre los sacrificios sangrientos que ese dios africano disfrazado de santa católica les exige a sus fieles. En la película Yo era brujo, se ve cómo en Guatemala también se hacen sacrificios de sangre para invocar el poder de los espíritus. El agua de purificación. Los judíos usaban con frecuencia el agua como purificación, para poner énfasis sobre la santidad de Dios y la necesidad de la limpieza física, moral y espiritual de los que se acercaban a Él. En la imitación satánica llamada espiritismo, se le da mucha importancia al agua. Se ponen uno o más vasos de agua detrás de la puerta o en otros lugares para defensa contra espíritus malos que quisieran entrar. Se emplea agua en el despojo de una persona que es víctima de un hechizo. En algunos lugares los espiritistas acostumbran a echar agua a la calle cada mañana, pensando que así arrojan de la casa cualquier poder maligno que se hubiera infiltrado en ella. Algunos mediums ven la materialización del espíritu en un vaso de agua. Con frecuencia el espiritista le responde al evangélico que le habla de la sanidad divina con las palabras: «Ah, sí, si se tiene fe, se puede sanar con cualquier cosa, aunque sea con un vaso de agua». Si esta es la opinión del espiritista, preguntémonos por qué algunas iglesias ofrecen dentro de los medios para motivar la fe a las sanidades y remedios a tragedias, poner un vaso de agua en el buró de la cama del creyente. Escritos inspirados.
Los espiritistas citan Primera de Crónicas 28:19 en defensa de su práctica de escribir o dibujar con la mano movida por el control espiritual y no por su propia voluntad. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Podemos decir que el carácter blasfemo de algunos de sus escritos inspirados muestra su origen, que no puede ser el Espíritu Santo. Los frutos del espiritismo. Como los espiritistas refinados afirman que su religión procede de Dios, citan textos bíblicos y manifiestan poderes espirituales, vamos a aplicarles dos pruebas. Primero, el examen de sus frutos y segundo, el estudio de su doctrina. Número 1. Colapso nervioso y mental. Con respecto a las manifestaciones del Espíritu Santo, la Biblia dice, en Isaías 28:12, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La bendición del Espíritu Santo sobre una persona le da refrigerio, reposo y renovación de sus fuerzas físicas. En cambio, después de una sesión espiritista, el médium se encuentra agotado física y mentalmente, según el testimonio de varias personas que antes eran médiums. El sistema nervioso no soporta por mucho tiempo la tensión que se le impone y una buena proporción de médiums sufren colapsos nerviosos y mentales. Más aún los que suelen ceder sus fuerzas mentales a los espíritus corren el peligro de caer en completa posesión de los demonios, de tal forma que pierdan totalmente su propio juicio. La locura es fruto muy común del espiritismo. 2. Temor. Cristo da su paz, pero el espiritismo llena a la persona de temores, como podemos ver en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, y de amor, y de templanza. 3. Celos e inmoralidad. Como al diablo le gusta destruir la felicidad humana, a veces los mensajes dirigidos a una mujer casada le aseguran que su esposo le es infiel para sembrar la discordia en la familia. Otros recomiendan el amor libre burlándose del carácter sagrado del matrimonio. 4. Suicidio. Se han cometido muchos suicidios como resultado de mensajes de los espíritus. El que imita al ser querido difunto le asegura a la novia o a la viuda que la vida de ultratumba es bella y feliz. Lo único que le falta al difunto para colmar su felicidad es que se le una en ese paraíso la persona con quien habla. El resultado es un suicidio más. Doctrinas del espiritismo. Las doctrinas de los diversos grupos son tan distintas que es imposible definirlas todas. En el espiritismo sucio, entre comillas, de la magia negra, se hace un pacto con el diablo y se hablan obscenidades contra Dios. Consideremos aquí las prácticas de los grupos más refinados y a la declaración de principios adoptada por la Asociación Nacional de Iglesias Espiritistas. Sobre la Biblia. No reconocen la Biblia como autoridad para la fe o doctrina. Basan su doctrina sobre las revelaciones. En la obra El ABC del Espiritismo preguntan, ¿se basa en la Biblia el espiritismo? Y responden, no. En lo que tiene de inspirada y cierta, la Biblia se basa en la mediumnidad y por consiguiente, el cristianismo y el espiritismo yacen sobre el mismo fundamento. El espiritismo no depende de ninguna revelación anterior para sus credenciales y pruebas. Para los cristianos es pura blasfemia el acto de poner las revelaciones del espiritismo al mismo nivel de la palabra infalible de Dios. Las muchas evidencias de la inspiración divina de la Biblia nos hacen aferrarnos a la palabra profética más segura que tenemos en ella, rechazando las revelaciones satánicas y espurias del espiritismo. Respecto a Dios, el manual espiritista declara, creemos en una inteligencia infinita, por eso expresamos nuestra creencia en un poder supremo, impersonal, presente en todo lugar, que se manifiesta como vida, mediante todas las formas organizadas de la materia, y al que unos llaman Dios, otros espíritu, y los espíritus llaman inteligencia infinita. Los evangélicos creemos que Dios es un ser personal que posee una inteligencia infinita.
Al hablar con sus criaturas, tal como hablaba con Abraham con respecto a Sodoma, al airarse por la idolatría de Israel, al amar al mundo tanto que envió a su Hijo a morir por los hombres, muestra ser un Dios personal. Nos ama, se interesa por cada uno de nosotros. La Biblia lo prueba. Russo Spitler dice, los espiritistas sustituyen al propio Dios por uno de sus atributos. Hacen caso omiso de todos los otros atributos. Luego le dan este atributo a toda la creación, haciendo que todo sea un poco divino. Esto es panteísmo y es herejía. Sobre Jesucristo. Los espiritistas creen que Jesús fue el mejor maestro, ejemplo y medium que el mundo haya conocido jamás. Creen en la divinidad de Cristo en el mismo sentido en que creen en la divinidad de todo ser humano. No lo reconocen como divino en un sentido único. Creen que Jesús era uno más entre varios salvadores o Cristos que han venido al mundo cada cierto tiempo, mediante cuyas enseñanzas y ejemplos los hombres han podido hallar su camino. En la lista están Buda, Mahoma y Confucio. Dicen que Jesús conocía todas las bases fundamentales del espiritismo y las practicaba. Los cristianos creemos que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, eterno y coexistente con el Padre, y el único mediador entre Dios y los hombres, según 1 Timoteo 2:5 y Hechos 4:12. Porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él no consultaba con los muertos. La mayor parte de sus milagros se hacían a plena luz, al aire libre, y no mediante la invocación a un control. Jesús solo oraba al Padre. Los espiritistas niegan la verdad de todas las grandes enseñanzas de Jesús respecto al pecado, la redención, la resurrección y su segunda venida. Si él estaba equivocado en todas sus enseñanzas fundamentales, ¿cómo es posible que fuera el mejor medium espiritista que el mundo haya conocido, como ellos creen? También los espiritistas niegan la encarnación divina, la resurrección corporal de Cristo y su ascensión y regreso en forma personal. Dicen que él resucitó solo en espíritu y que ascendió a la sexta esfera espiritual. Su regreso ya tuvo lugar cuando hizo su aparición de iluminación espiritual. Como nosotros sabemos, la base fundamental del Evangelio es la divinidad de Jesucristo, su sacrificio vicario por nuestros pecados, su resurrección corporal de entre los muertos y su regreso visible para llevarnos al hogar que él ha ido a preparar para los suyos, según 1 de Juan capítulo 1, primeros 4 versículos y verso 14 y muchos versos más. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado bien y nuestras manos han tocado de la palabra de vida. Porque la vida es manifestada y también lo vimos, y testificamos y os mostramos aquella la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo, Jesús el Cristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Sobre el Espíritu Santo. Algunos espiritistas hablan mucho del Espíritu Santo. Dicen que Él los inspira y opera a través de ellos. Emplean términos bíblicos, pero dicen que la creencia en la Trinidad es absurda. El Espíritu Santo es solo otro nombre de la infinita inteligencia, el principio divino que habita en todo el universo, según ellos. Cristo hablaba del Espíritu Santo como una persona divina igual que el Padre y el Hijo y enviado por ellos. Sobre el pecado y la expiación. A. J. Davis, el Juan Bautista del espiritismo, combate vigorosamente el concepto de la expiación. Según él, debe considerarse esa doctrina como algo de tendencia inmoral. Igualmente, A. Conan Doyle dice que nunca ha habido evidencia de la caída del hombre. Sin embargo, reconoce la existencia del mal y creen que hay una especie de purgatorio para los espíritus oscuros. Sin embargo, la palabra de Dios abunda en textos
que muestra nuestra base bíblica para la doctrina de la expiación. Sabemos que en Adán todos mueren, como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versos 21 y 22 y Romanos 5:12, entre muchos otros textos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque de la manera que en Adán todos mueren, así también en el Cristo todos serán vivificados. Por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, en aquel en quien todos pecaron. Sobre la salvación. La Declaración de Principios Espiritistas dice: afirmamos la responsabilidad moral del individuo. Él es quien hace su propia felicidad o infelicidad cuando obedece o desobedece las leyes físicas y espirituales de la naturaleza. Afirmamos que la puerta a la reforma nunca se le cierra a ningún alma humana, aquí o en el porvenir. El alma del hombre es su cuerpo astral. Alrededor de nuestra tierra hay 7 esferas espirituales. Las 2 más bajas son una especie de purgatorio para las almas de los que han llevado una vida mala en la tierra. Las almas más puras van a esferas más altas. La mayoría de las personas van a la tercera esfera. Mediante sus buenas obras a través de los años, las almas progresan de las regiones oscuras a las esferas de luz. Con el tiempo todas llegan a las esferas superiores. No existen ni el infierno ni el cielo que describe la Biblia. El hombre se salva por sus obras. Sin embargo, la Biblia enseña que nuestra salvación no es por obras para que nadie se jacte, sino que todo es por la gracia de Dios, según Efesios 2 versos 8 al 9 y Romanos 6:23, entre otros muchos. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algunos creen que tienen que reencarnar en el mundo y purificarse a través de varias vidas. Creen que Juan el Bautista era una reencarnación de Elías y que el nuevo nacimiento es una reencarnación. Según su conducta en cada vida, uno progresa hacia las esferas más altas. El blanco final es ser asimilado en lo infinito y perder por completo su personalidad individual. En cuanto al significado del nuevo nacimiento, que cita San Juan 3, versos 3 al 15, las escrituras deben interpretarse a la luz de otros textos sobre el mismo tema. Pablo explica que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, en 2 Corintios 5:17 y en Gálatas 3:26. Esta nueva vida no viene de otro nacimiento físico, sino de un cambio radical de la naturaleza en la conversión, según Romanos 8:12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, de hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cristo habla en Mateo 18, versos 2 al 4, del cambio de actitud necesario. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, De cierto os digo que si no os convirtiereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí me recibe. La reencarnación no concuerda de ninguna manera con la doctrina bíblica de la resurrección, porque entonces habría muchos cuerpos para cada alma. La pregunta aquí es, ¿cuál resucitaría? Además, la Biblia enseña que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, según Hebreos 9:27.
La descripción del juicio no dice nada de que exista tal oportunidad de seguir reformándose, según vemos en Apocalipsis 20, versos 12 al 15 y otros. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el Hades y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. El castigo es eterno, al igual que la vida más allá de la muerte también lo es, según Mateo 25:46 y Daniel 12:2. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hasta aquí llegamos en esta clase de este curso de sectas y religiones para el Instituto Bíblico Nocturno Ebenezer. Les habló su servidora Susana García.